¿Sabías que Kiko, el personaje querido del Chavo del Ocho, fue inspirado en un niño de la vida real? Todo comienza en 1994 en México. Carlos Villagrán, quien más adelante sería Kiko, crece en una familia de clase media sin lujos, pero con algo que nunca le faltó: imaginación. De niño, Carlos no era el gracioso del salón, era el callado, el que se quedaba observando, el que imitaba a sus profesores con una precisión inquietante. A los 9 años, según sus propias palabras, ya entendía que la gente no se reía por los chistes, sino por sus gestos. Y aquí viene algo que casi nadie conoce. Carlos, antes de ser actor, era periodista. Durante años trabajó en un periódico como periodista deportivo. Viajaba, cubría partidos, entrevistaba a jugadores, hasta que un día, por casualidades de la vida, uno de los reporteros faltó a un evento. Carlos, con miedo, se ofreció a cubrirlo. Terminó improvisando frente a la cámara y alguien de la televisora notó algo especial. «Este chico tiene ángel», dijo el productor. Y así, sin buscarlo, empezó a tener pequeños papeles en televisión. Pero todo era muy lento. Su físico no encajaba con los estándares de un galán de telenovela. Sus movimientos eran bruscos y toscos. Su voz era rara y sus movimientos eran torpes. Sin embargo, tenía algo que lo hacía distinto a los demás. Un día, mientras trabajaba como fotógrafo, hizo una mueca exagerada frente a un espejo, roto en el baño del canal. Un director lo vio. Eso que hiciste, ¿puedes repetirlo, por favor? Era el nacimiento de un personaje. Pero faltaba aún lo más importante: una inspiración real, que más adelante sería muy personal, pero descubriríamos por qué Kiko es tal cual. Carlos tenía un primo que sufría de una leve discapacidad emocional. No hablaba mucho, tenía movimientos bruscos, pero una ternura inmensa. Lo llamaban el cachetón y vivía con una expresión constante de desconcierto. Carlos lo adoraba, y años más tarde, cuando Chespirito buscaba un nuevo personaje para el Chavo del Ocho, Carlos simplemente lo imitó. Lo exageró, sí, pero la esencia era real. Un niño sobreprotegido, emocional, celoso, sensible. El alma de Kiko no nació en un guión, nació en una casa humilde, entre dos primos que se entendían sin palabras. Pero esto era solo el comienzo. Antes de ser Kiko, Carlos Villagrán pasó por años de fracasos silenciosos. En los años 60 hizo de todo para sobrevivir. Vendió enciclopedias, fue repartidor y hasta intentó abrir una tienda de juguetes. Pero siempre volvía al mismo lugar: Televisa. Ahí tocaba puertas, enviaba propuestas, iba a castings. Y siempre lo mismo. Muy raro, no hace el perfil. Gracias por venir. ¿Te suena raro? Si eres actor, seguramente no. Pero lo más duro vino en 1970. Carlos fue seleccionado para un papel en una telenovela, y una semana antes del rodaje lo reemplazaron sin aviso. Sentí que la tele no era para mí, que debía conformarme con ser fotógrafo. Pero algo lo detuvo. Carlos tenía una hija de 3 años. Con solo 3 años le pidió: «Hazme reír como tú sabes». Y Carlos se paró frente al espejo, infló los cachetes, torció los ojos y se puso helado. Y chilló: «Cállate, cállate, que me desesperas». Ella se rió tanto que no pudo respirar, y ahí lo entendió todo. Yo nací para hacer reír, aunque no encaje. A las pocas semanas, Chespirito, quien ya lo conocía de los pasillos, lo llamó para un piloto. El guión tenía una línea muy simple: niño mimado y celoso vecino de Chavo. Carlos improvisó todo, desde la manera en caminar con los pies hacia afuera hasta los gritos exagerados con su voz chillona. Nadie se lo esperaba, el equipo estalló en risas. Chespirito lo miró y dijo: «No necesitamos gelilíneas, él es el personaje». Durante la primera grabación oficial, Carlos olvidó su texto. Literalmente se quedó en blanco. Lo único que hizo fue inflar los cachetes y fluir. Ese gesto accidental se volvió su marca. Así nació Kiko que conocemos, por error, por frustración, por necesidad. Pero espera, lo que viene después sembró lo que realmente sería el éxito del personaje, pero también lo que sería la destrucción de la persona como tal. El personaje de Kiko no fue planeado, fue sentido. Carlos Villagrán no interpretaba a un niño mimado, era un niño mimado atrapado en un cuerpo de adulto. Todo comenzó con los primeros ensayos. Carlos no actuaba, Carlos recordaba a su primo, el cachetón, sus expresiones lentas, sus reacciones exageradas y sus gritos por un juguete que no podía compartir. Carlos llevó todo eso al personaje, pero le añadió algo propio: inocencia. Kiko no es malo, es inseguro, decía. Y eso conectó con millones. Cada gesto tenía una historia por detrás, propia y personal. Aquí viene un dato que casi nadie conoce, es más, creo que nadie lo va a conocer. ¿Sabías que su primo inflaba los cachetes cuando estaba nervioso? El fíjate era un término que usaba su madre cuando lo regañaba. Carlos tomó trozos de su vida y los convirtió en comedia universal. Pero había más. El vestuario también fue idea suya. Carlos propuso que Kiko usara traje marinero, no porque fuera gracioso, sino porque los niños mimados siempre tenían algo que no combina con su edad. Y tenía razón, el traje reforzaba la sensación de que Kiko era un niño grande, desubicado e emocionalmente torpe. Pero nada funcionaría sin su voz. Esa voz aguda, desesperante, exagerada, no fue un accidente. Carlos la desarrolló probando tonos en el baño de su casa, grabándose en un cassette, escuchándose durante horas. Quería que su voz sonara como un globo a punto de explotar. Y lo logró. El público no solo reía, lo adoraba. En cuestión de meses, Kiko pasó de ser un personaje secundario a robarse cada escena. Pero eso trajo problemas muy graves a la interna. Kiko, a pesar de no ser el personaje principal, tenía la atención más grande de todo el público. Vendía más merchandising que cualquier otro personaje de la vecindad.
Chespirito empezó a notar que Kiko estaba ganando más aplausos que el Chavo. En una función en vivo, el público gritaba Kiko, Kiko, Kiko. Mientras eso ocurría, Carlos comenzó a sentirse incómodo. Yo no quería apocar a nadie, dijo después, solo quería hacer reír. Pero el conflicto ya estaba sembrado, y aunque Kiko estaba en el punto más alto de popularidad, todo estaba por cambiar. Lo que ocurrió en los siguientes años no solo terminó con el personaje, también rompió una amistad para siempre. En menos de un año, el Chavo del Ocho se convirtió en el programa más visto de América Latina, y dentro de ese fenómeno, Kiko brillaba como nadie. Los niños lo imitaban, las tiendas vendían piñatas con su cara, las frases chusma chusma y cállate cállate que me desesperas se volvieron parte del idioma popular. Pero lo que no se veía en pantalla era la atención fuera de cámaras. Carlos Villagrán empezaba a recibir ofertas independientes, le invitaban a programas, eventos, entrevistas, y siempre pedían lo mismo, que fuera Kiko. Mientras tanto, Chespirito no veía con buenos ojos que Kiko, o el personaje como tal, tuviera vida propia fuera del programa. Y aquí empieza lo más turbio de toda la historia. Carlos no tenía los derechos legales del personaje. Había sido creado con colaboración de Chespirito. Legalmente le pertenecía el personaje a Roberto Gómez Bolaños, pero Carlos le había dado alma al personaje. El conflicto era inevitable. Pero dime en los comentarios, ¿tú qué piensas? ¿A quién le pertenece realmente el personaje? ¿A quien dio programa y pantalla a que aparezca en televisión? ¿O a quien lo creó y le dio alma y vida propia? El conflicto era inevitable. Todo estaba encaminado a que sea un problema legal muy grande. En 1978, durante una gira por Chile, la tensión explotó. Carlos fue recibido como una estrella de rock. Miles de personas lo esperaban en el aeropuerto. Mientras tanto, Chespirito llegó al mismo lugar, pero nadie lo reconoció. Y esa fue la última gira que hicieron juntos. Pero tiempo después, Villagrán decidió dejar el programa oficialmente por diferencias creativas. Extraoficialmente, una frase lo obligó a salir del programa: no puede ser más grande que todos los personajes juntos. El público quedó devastada con la noticia. Kiko era un personaje sumamente importante para la trama de la serie. Kiko desapareció de la vecindad sin explicación, sin despedida, pero Carlos no se detuvo. Empezó a usar el nombre Kiko con K en otros programas, en circos, en eventos, pero ya no era lo mismo. El personaje sin la vecindad perdía parte de su magia, y la vecindad sin el personaje también tenía mucho que dejar. Mientras tanto, Chespirito continuó el programa con nuevos personajes, pero faltaba algo en la vecindad. Años después, en una entrevista, Carlos confesó: me fui del programa, pero nunca me fui de Kiko. Y es que el personaje era una extensión de su parte más tierna, era el niño que llevaba dentro Carlos. Cada escenario que pisaba, Carlos no actuaba. Regresaba a esa casa donde su primo lo miraba sin entender nada, pero sonriendo. Y aunque el mundo lo celebraba, Carlos sentía que había perdido algo más valioso que la fama. Había perdido la amistad, y eso lo marcó para siempre. Pero lo peor está por venir, porque detrás de este proceso de ruptura había algo más grave dentro de la vida de Carlos Villagrán. Cuando todo parecía estar en la cima, Carlos Villagrán enfrentó su mayor desafío: la batalla por Kiko. Tras dejar el Chavo del Ocho, Carlos empezó a usar el personaje en presentaciones independientes, pero sin los derechos legales. Y ahí empezó la guerra silenciosa con Roberto Gómez Bolaños. Chespirito registró todos los personajes, todos, y comenzó a enviar notificaciones legales para prohibir a Villagrán presentarse como Kiko. Carlos, herido y frustrado, decidió llevar su versión al personaje a otros países. En Venezuela protagonizó Federico, un show que replicaba la esencia de Kiko, pero sin la vecindad. Funcionó al principio, pero poco a poco el personaje empezó a perder fuerza. Sin el Chavo, sin Doña Florinda, sin Don Ramón, el mundo de Kiko era solo nostalgia. Mientras tanto, la tensión con Chespirito escalaba. Se acusaban mutuamente en entrevistas. Chespirito decía que Villagrán no entendía que Kiko no le pertenecía. Villagrán respondía: Kiko soy yo, sin mí no existiría. El conflicto se volvió personal. Lo que nadie sabía tras bambalinas era que Carlos sufría. Se había alejado totalmente de su familia y de amigos. Perdió contratos. En algunos países no podía usar el nombre del personaje por problemas legales. Y lo más doloroso, quedó vetado de toda participación y producción de Chespirito. Durante décadas no volvió a pisar el set del Chavo. Cuando Don Ramón murió en 1988, Carlos no fue invitado al homenaje. No por falta de cariño, sino por enemistades. Y eso lo devastó. En una entrevista llorando dijo: Don Ramón fue como un padre para mí, pero el odio entre nosotros destruyó todo. Kiko, el niño tierno, había quedado atrapado en una batalla de adultos. Y Carlos también. A pesar de seguir actuando, su carrera nunca volvió a tener ese mismo impacto. Pasó años navegando entre países, contratos pequeños y presentaciones nostálgicas, hasta que un día se cansó. Se alejó del espectáculo, se fue a vivir fuera de México, y durante años Kiko desapareció. Pero lo que ocurrió después cambiaría su legado para siempre. Porque aunque ya no podía hacer reír o no estaba con la capacidad de hacerlo, su legado era más grande. Y lo que Carlos hizo a continuación sorprendió a todos. Años después de su retiro parcial, Carlos Villagrán volvió a sorprender al mundo. En 2013 apareció en público vestido de Kiko, pero esta vez no fue un circo ni un programa, fue un hospital infantil en Venezuela, sin cámaras, sin prensa, solo él, una pelota y decenas de niños con cáncer. ¿Pero por qué lo hizo? Porque el único lugar donde Kiko sigue siendo real es en los ojos de los niños.
Esa frase lo cambió todo. Desde entonces, Carlos comenzó a usar el personaje como una herramienta para dar esperanza. Visitaba hospitales, campañas contra el bullying, eventos solidarios. Ya no importaba los derechos legales, importaba el impacto emocional. Kiko había dejado de ser un personaje, se convirtió en un símbolo. Y no solo en América Latina. En Brasil, Kiko es más famoso que muchos presidentes. En Perú es parte de los libros escolares. En Argentina fue caricaturizado por artistas callejeros como ícono de la infancia. En internet, millones de clips, memes y doblajes siguen manteniendo vivo su legado. Pero aquí viene lo más impactante de esta historia. Pero antes de continuar, te invito a que le des like a este video para que sea promocionado a más personas, que te puedas suscribir si ya no estás con nosotros. Además de esto, comenta qué te parece este video y qué otros personajes te gustaría ver. Gracias por estar con nosotros en Click Time Show. Continuamos con el video. En 2017, después de casi 40 años de conflicto, Carlos y Florinda Mesa, doña Florinda, se reencontraron en un evento. Se abrazaron, lloraron y ella le dijo: Roberto te perdonó hace tiempo, solo que nunca supo cómo decírtelo. En ese momento cerró una herida que llevaba décadas abierta. Aunque muchos lo olvidaron, Carlos y Roberto eran amigos creativos. Si bien es cierto, la pelea por el ego de un personaje cambió todo, pero siempre fueron amigos, hermanos. En el fondo, los dos querían hacer una cosa: hacer reír, y lo lograron. Hoy Kiko sigue vivo en más de 100 países, traducido a más de 50 idiomas y parte del ADN cultural de millones. Niños que nunca vivieron en los años 70 conocen su voz, sus cachetes, sus frases, y eso es más poderoso que cualquier batalla legal, porque los personajes mueren cuando se olvidan, y Kiko nunca fue olvidado. Pero hay algo más que necesitas saber antes de cerrar este grandioso video. La verdad que no sabías de Kiko es que fue creado por un escritor con amor y con ganas de salir adelante, con una intención de poder dar alegrías a quienes más lo necesitaban. Kiko es más que un personaje, es la versión eterna de un niño que Carlos Villagrán nunca quiso dejar de ser. Y aunque la fama, los conflictos y el tiempo intentaron borrar esa esencia, lo que quedó fue inmortal. En el fondo, Kiko representa a todos los niños sobreprotegidos, sensibles, que lloraban por un juguete pero lo hacían porque solo querían sentirse amados. Carlos siempre lo supo. Por eso, en su última entrevista pública, dijo una frase que todavía resuena con fuerza: si Kiko sobrevivió a todo, es porque fue real. Tan real como fue mi primo, tan real como lo eres tú. Y eso cambia absolutamente todo. Porque ahora, cada vez que escuches un chusma chusma o veas cachetones inflados, sabrás que no es solo comedia, es historia, es identidad, es humanidad. Si esta historia te hizo ver a Kiko de otra manera, tal cual lo están haciendo ver en los programas, por favor déjame un excelente like y dime qué otro personaje increíble te gustaría que evaluemos en este canal. Gracias por ver Click Time Show hasta el final y por favor, síguenos. Chao, chao.